Para entender bien cómo funciona un ciclo frigorífico por compresión hay que entender bien el diagrama de Mollier. ¿Entiendes el diagrama de Mollier? ¿No? Pues este es tu vídeo. Richard Mollier fue un austríaco alemán. En la conferencia de termodinámica de Los Ángeles se le dio su nombre a los diagramas de Mollier o gráficas de Mollier. Un diagrama de Mollier es cualquier diagrama que en uno de sus ejes esté la entalpía. El diagrama que nos interesa para el ciclo frigorífico es un diagrama presión-entalpía, también conocidos como diagramas pH. P de presión y H de entalpía. Eso es un diagrama de Mollier. Hay más diagramas de Mollier. Cualquier diagrama que lleve en uno de los ejes de la entalpía es de Mollier. Por ejemplo, el diagrama psicométrico del aire también es un diagrama de Mollier. Así que este diagrama, el de presión y entalpía, es el que nos interesa y es del que vamos a hablar en este vídeo. Los ingenieros y los técnicos que calculan máquinas frigoríficas por compresión utilizan estos diagramas, pero también los utilizan los técnicos de mantenimiento. Cada refrigerante tiene su propio diagrama de Mollier. No es igual la gráfica para un R22 que la gráfica para un R134A. Y los puedes encontrar en internet. El diagrama tiene dos ejes, como ves aquí. En el eje vertical vienen las presiones P y en el eje horizontal vienen las entalpías H. A veces cuando encuentras términos de física o de termodinámica un poco extraños o parámetros que no recuerdas qué significan o no comprendes lo que eran, un consejo es averiguar en qué unidad de medida trabajan. O sea, ¿cuál es la unidad de medida del parámetro? Por ejemplo, si te digo metros, sabes que es longitud. Si te digo metros cuadrados, sabes que es una superficie. Pero ¿y si te digo kilojulios por kilo? Cantidad de calor por cada kilo. Es un parámetro que nos mide cuánta cantidad de calor hay en cada kilo de refrigerante. ¿Vale? Pues eso es más o menos la entalpía. Y eso es lo que mide el eje horizontal. El cómo se comporta el refrigerante en función de la presión y de la entalpía define una curva parecida a esta, que cada refrigerante tendrá la suya. Habrá refrigerantes en los que esta curva o esta campana sea más ancha, en otros será más estrecha, más alta, más baja, pero más o menos suelen ser así. Recordar, todo lo que esté a la izquierda de esta línea significa que el refrigerante en esta zona está 100% en estado líquido. Esta zona es todo líquido, 100%. A esta línea le llamamos línea de saturación de líquido. Si nos vamos a esta otra línea de aquí, todo lo que esté a la derecha de esta línea, que es la curva de saturación de vapor, de esa línea hacia la derecha es todo 100% vapor, 100% gas. ¿Y qué ocurre dentro de la campana? Pues dentro de la campana hay mezcla de líquido y vapor, en distintos porcentajes, según en qué punto nos encontremos. Y aquí viene lo que se llaman los títulos de vapor. Los títulos de vapor son estas líneas en las que, por ejemplo, en esta primera línea hay un 90% de líquido y un 10% de vapor, ¿vale? Entonces este es el título de vapor del 10%. 10% de vapor, 20% de vapor, 30, 40, 50, hasta que llegamos al 100% de vapor, ¿vale? Esas líneas son las líneas de título de vapor. Y el punto crítico, que es el punto más alto de esta campana, que suele ser un punto a partir del cual no nos interesa trabajar, por lo menos en los refrigerantes normales. Luego hay otros ciclos que son transcríticos y subcríticos con el CO2, que son muy interesantes, pero que no son objeto de este vídeo. Todo lo que sea por encima del punto crítico es no condensable. A partir de ahí no se puede condensar. ¿Y qué hacemos nosotros con esto? Para entenderlo, ahora tenemos que ver cómo trabaja aquí la temperatura. La temperatura... La línea de temperatura dentro de este diagrama hace un dibujo un poco extraño. Voy a hacer un ejemplo de una línea de temperatura. Por ejemplo, vamos a poner que esta es la línea de 50 grados Celsius. En la zona de líquido es una línea vertical. Cuando entra dentro de la campana es una línea horizontal. Y en la zona de vapor hace esto. Voy a dibujar, por ejemplo, una línea de 10 grados Celsius. Vamos a suponer que está por aquí. Pues haría esto. Y así todas las líneas de temperatura. Y esto es muy útil porque
Si yo, por ejemplo, sé la presión a la que se encuentra el refrigerante y sé la temperatura a la que se encuentra el refrigerante, a esa presión, sabiendo si estamos en la zona del líquido, en la zona de vapor o en una zona donde estén los dos, puedo saber exactamente en qué punto está trabajando la máquina. Y gracias a esto es como se diseñan las máquinas frigoríficas, sean frigoríficos, aires acondicionados, cámaras frigoríficas, etc. Porque aquí se ubica el condensador, el evaporador, el sistema de expansión, el compresor, todo se mete aquí, ¿vale? Recordar que esto solo sirve para sistemas de frío por compresión mecánica. Entonces voy a dibujar el ciclo teórico. Un ciclo teórico de compresión dentro de este diagrama sería, por ejemplo, algo así, estas 4 líneas. Hay una parte que está en la zona 100% líquido, hay una parte que está en la zona 100% vapor y hay 2 partes que están dentro de la campana. En esas 2 partes hay una mezcla de líquido y vapor. Bueno, pues vamos a empezar por aquí. En ese punto tenemos una presión, tenemos una temperatura y en ese punto es donde el compresor coge el vapor, lo comprime y lo eleva de presión. Al comprimirlo sube la presión, con lo cual desde este punto subimos hacia arriba y sigue esta línea. Y este sería el punto donde sale el vapor del compresor, con lo cual el compresor está trabajando entre estos 2 puntos. A cada uno de esos puntos le corresponde un valor de entalpía. A este punto le corresponde este valor de entalpía y cuando los vapores han salido del compresor, este punto le corresponde otro valor de entalpía. Entonces la diferencia entre estos 2 valores es el trabajo que hace el compresor. Desde este punto hasta este punto tenemos la línea de condensación. Ahí es donde, dentro de esa línea es donde trabaja el condensador. A medida que nos vamos yendo hacia la izquierda, la temperatura va bajando. Estas son líneas de temperatura. El gas se va enfriando dentro del condensador. Y hay un momento, en el que se alcanza el punto de condensación. A partir de ahí aparece la primera gota de líquido dentro del condensador. Y durante todo el proceso de condensación, la temperatura se mantiene constante, porque la temperatura, recordar que dentro de la campana es una línea horizontal, la temperatura se mantiene constante, la presión es un valor constante durante todo el proceso de condensación y lo que va cambiando es la cantidad de energía. Es decir, la entalpía cada vez tiene un valor menor. ¿Y a dónde va a parar esa energía? Pues esa energía, esas calorías pasan al aire o al agua, según cuál sea el medio en el que trabaja ese condensador. Es decir, el condensador aquí está desprendiendo calorías y debido a eso, por energía de calor latente, se está cambiando de estado de vapor a líquido. Todo ese vapor que metió aquí el compresor se está convirtiendo en líquido. Por eso va bajando la entalpía. Llega un punto en el que desaparece ya todo el vapor y ya es todo 100% líquido. Es decir, aquí, cuando cruzamos la línea de saturación de líquido. A partir de este punto ya es todo 100% líquido. Y en este tramo es lo que llamamos el subenfriamiento. El hecho de venirte hacia la izquierda significa que estás disminuyendo en temperatura, pero la presión sigue siendo la misma. 49, 48, 47, etc. Vas disminuyendo la temperatura, pero la presión sigue siendo la misma. Y también estás cediendo calorías, porque la entalpía, al irme hacia la izquierda, también está disminuyendo. Y llegamos a este punto, que sería el sistema de expansión, que podría ser un tubo capilar o podría ser una válvula de expansión. Este elemento lo que va a hacer es bajar bruscamente la presión del líquido. Fijaos, aquí tenemos una presión y baja hasta este valor de presión. Bajada de presión. ¿Y qué ocurre? Pues que entramos ya, cruzamos la línea de saturación y entramos en la zona en la que hay mezcla de líquido y vapor. Y la línea de temperatura correspondiente a esta presión es una temperatura mucho más baja. Aquí es donde vamos a tener el evaporador de nuestra máquina. Aquí habrá una temperatura muy baja. El sentido es es decir, la entalpía va a ir creciendo, el refrigerante va a ir cogiendo calorías
por cada kilo de refrigerante va cogiendo una cantidad de kilojulios o de kilocalorías a medida que se va hacia la derecha, pero siempre a una presión constante y a una temperatura constante. Va cogiendo calorías y cada vez hay menos líquido y más vapor. 10% de vapor, 20% de vapor y así sucesivamente hasta que llegamos al punto en el que la última gota de líquido se evapora, y ese punto es cuando cruzamos la línea de saturación de vapor. Y ahí se repite el ciclo otra vez. O sea, ha terminado el refrigerante de salir del evaporador y va camino del compresor. Este es el ciclo teórico. El ciclo real no es exactamente así. El ciclo real cambia bastante. Un ciclo real podría ser algo así, porque hay pérdidas de carga y hay una serie de factores que intervienen. Pero en teoría, esas serían las 4 fases de una máquina frigorífica por compresión dentro del diagrama presión-entalpía o diagrama de Molière. Evaporación, compresión, condensación y expansión. La evaporación y la condensación se hacen a valores de presión y temperatura constantes, porque el refrigerante, mientras cambia de estado, sea de líquido a gas o sea de gas a líquido, mientras cambia de estado lo hace a una temperatura y una presión constantes. Y eso es muy útil porque cuando estás delante de la máquina y mides la presión con tu puente de manómetros, si sabes la presión que tiene en condensación, puedes saber a qué temperatura está cambiando de estado dentro del condensador. Y si sabes la temperatura de baja, es decir, la temperatura de aspiración, o sea, la presión de aspiración, ves en el manómetro la presión a la que está evaporando, pues puedes saber a qué temperatura está hirviendo el refrigerante dentro del evaporador. Te pueden ayudar a ver si la máquina está funcionando bien o no. Por ejemplo, imaginemos que es un aire acondicionado. Si yo quiero en el local una temperatura, por ejemplo, de 22 grados, estoy hablando en grados Celsius. Si yo quiero 22 grados dentro del local, necesito, para enfriar ese aire, algo más frío que el aire. Entonces debería estar, por ejemplo, a unos 15 grados por debajo. Si le quito 15, tenemos 7 grados. Si tuviera un chorro de aire frío a 7 grados, podría enfriar aire que está a 22. Hay una diferencia de temperatura de 15 grados. ¿Y cómo consigo yo aire a 7 grados? Pues ese aire tendría que pasar por unas superficies más frías todavía. ¿A qué temperatura tendrían que estar esas superficies? Pues, por ejemplo, imagina que yo tengo una superficie metálica que está a 2 grados Celsius sobre cero. Eso sería el evaporador, el serpentín, las láminas de aluminio del serpentín del evaporador. 2 grados sobre cero. Estamos aquí. Esta línea isoterma, 2 grados positivos sobre cero. Si yo consigo que mi evaporador haga que el líquido hierva a +2, estoy consiguiendo que toda la superficie del evaporador esté a una temperatura muy próxima a +2, sobre todo la parte que está inundada de líquido. Con lo cual el aire que viene de la habitación, de la sala, y entra en contacto con esta superficie, si el aire está a 22 y toca una superficie que está a +2, pues podría salir a +7 o a +8 grados. Es decir, que del split saldría un chorro de aire que está a +8. Y ese chorro de aire que está a +8 viene muy bien para enfriar el aire que está a 22. Ahora vamos al condensador. ¿Dónde está el condensador? En el exterior, en la calle. Supongamos que es un condensador por aire, también los hay por agua, pero vamos a suponer que es un condensador por aire. ¿A qué temperatura está el aire de la calle, en el peor caso, en un verano? 35 grados, por ejemplo. 35 grados Celsius. Si el aire de la calle está a 35 grados Celsius y yo necesito que el gas que sale del compresor se condense, se convierta en líquido, alguien tiene que robarle las calorías a ese gas. Es decir, tiene que perder entalpía en esta zona a una presión constante, que la vemos en el manómetro rojo, en el de alta, y a una temperatura de condensación. ¿Pero a qué temperatura? Pues eso es lo que vamos a averiguar.
Yo necesito que el aire de la calle robe calorías a mi vapor. Si el aire de la calle está a 35 grados, para que haya un intercambio de calorías entre dos cuerpos tiene que haber una diferencia de temperaturas. Lo ideal sería que hubiera unos 15 grados de diferencia. Entonces necesito que el vapor de mi máquina esté mucho más caliente que el aire de la calle, 15 grados más caliente. Así que a esos 35 grados le voy a sumar 15 y tenemos 50. Más 15, 50. Es decir, necesito que la línea de condensación esté a 50 grados sobre cero. 50 grados sobre cero. ¿Cómo consigo esto? Pues a una determinada presión. Habría que ver qué refrigerante es y en la tabla buscar para 50 grados cuál es la presión correspondiente. Ojo, en los diagramas de Molière las presiones suelen venir en valores absolutos. Si estás trabajando con manómetros, recuerda que los manómetros indican presiones relativas. Hay un bar de diferencia entre las absolutas y las relativas. Bueno, si queremos condensar a 50 grados, conociendo ese valor de presión, ya hay 15 grados de diferencia entre el aire de la calle y nuestro vapor, con lo cual el aire de la calle va a estar más frío que nuestro vapor y le va a robar calorías al vapor que está en nuestro condensador, con lo cual al robarle calorías va en este sentido, vamos perdiendo entalpía y llega un momento en que se convierte todo en líquido, 100% líquido, y volvemos al punto de expansión. Y hasta aquí una pausa. Y ahora me gustaría que en los comentarios me explicarais con vuestras propias palabras qué es la entalpía. Y para el siguiente vídeo yo procuraré explicaros más cosas de este increíble diagrama, como son el sobrecalentamiento, el subenfriamiento, el trabajo del compresor siguiendo la línea isoentrópica y algunos detalles que hacen de esto un mundo muy interesante.